Una ecuación diferencial lineal tiene aplicaciones muy importantes en la vida cotidiana, desde el encendido del flash de tu cámara, el encendido de la bujía en un motor, hasta el funcionamiento de un limpiaparabrisas. Esto es Chris Enseña y el día de hoy aprenderemos a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, bienvenidos entonces a este curso. Sin más, vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales lineales. Cuando una ecuación diferencial es lineal, cuando tu problema o tu ejercicio se pueda llevar a la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales. ¿A qué me refiero con eso? A llevar este tipo de forma. La derivada de y respecto de x más una función p de x por y, esto es igual a un q de x. Esta ecuación diferencial se dice que es lineal para la variable y. En esta ecuación diferencial la función incógnita es y está en función de x, ¿verdad? Entonces no siempre puede aparecer y, puede aparecer otra variable. Esta ecuación diferencial en su forma general también se puede anotar de la siguiente manera: y' más las dependencias voy a quitarlas, ¿sí? Entonces sería p por y esto va a ser igual a una función q. Entonces vayamos a la metodología de resolución. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza? Fíjense, voy a multiplicar la función u a toda esta ecuación diferencial, ambos miembros. Entonces me quedará de esta manera: u por y' más up por y esto igual a u por q. Entonces aquí viene la idea, fíjense. El primer miembro voy a igualar a la derivada del producto de dos funciones. ¿Qué funciones? La función u y la función y. Entonces, ¿qué tengo de aquí? Tengo dos cosas. La primera, que la derivada del producto de funciones u y y tiene que ser igual a u por y' más u por p por y, ¿no? Y por otra parte, como ya he igualado a la derivada de este producto de funciones, entonces ¿qué voy a tener? El primer miembro ya no voy a anotar esta parte, sino la derivada del producto de funciones. Y esto igualada a la función u por q. Listo. Entonces vayamos a hacer por partes. Para el primer lado, vamos a desarrollar la derivada del producto de dos funciones. Para ello necesitamos recordar algunos conceptos de derivadas. Entonces vayamos a este costado y vamos a anotar: recordando, el producto de la derivada de dos funciones es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Entonces el segundo miembro no voy a hacer nada, voy a dejarlo igual, ¿sí? Listo. Fíjense, tengo la misma expresión aquí, puedo simplificar. Y al simplificar también voy a poder anular y, ¿no? En el primero y segundo miembro. Al final, ¿qué me va a quedar? U', recuerden que también se puede anotar como la derivada de u respecto de x. ¿Y esto a cuánto me ha quedado igual? A u por la función p, ¿no? De aquí entonces, ¿qué puedo obtener? Una ecuación diferencial que me va a permitir encontrar la función u. Entonces, esa función u tiene un nombre especial, se le llama factor integrante. Entonces es una ecuación diferencial en variables separables, todo lo que esté en función de u a un lado y el otro miembro lo que esté en función de x. La diferencial de u sobre u es igual a la función p por el diferencial de x. ¿Qué voy a hacer ahora? Puedo integrar esta ecuación diferencial. Al integrar obviamente me va a quedar una constante también, pero por simplicidad esta constante la vamos a tomar 0. Va a ser más simple el factor integrante. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? En el primer miembro vamos a recordar entonces a un ladito también que la integral de la diferencial de u sobre u, eso es simplemente el logaritmo del valor absoluto de u. Al segundo miembro, fíjense, no voy a poder hacer nada porque necesito la función p, ¿no? P recuerden que está en función de x por el diferencial de x. Recordando que también por propiedad de logaritmos podemos decir que se puede anotar de esta forma, que u había sido igual a e elevado a la integral de la función p de x diferencial de x, ¿no? Entonces fíjense, esta es una relación que me permite encontrar el factor integrante para poder utilizar esta estrategia.
¿Está bien? Listo, ya hemos acabado con este lado. Vayamos al siguiente lado. Fíjense que u por y tiene que ser derivado, dice, ¿no? Entonces, recuerden que también se puede anotar esta ecuación de esta forma. La derivada respecto de x de este producto de funciones es igual a u por q, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Por simplicidad, aquí puedo dejar la diferencial del producto y este diferencial de x puede pasar al segundo miembro y me quedará de esta manera. Entonces se integra. ¿Y qué va a pasar? La integral con la diferencial se anula, que me va a quedar u por la variable y esto había sido simplemente la integral del factor integrante por la función q. Le voy a volver su dependencia por la diferencial de x. Y no se olviden, más una constante. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener aquí? Fíjense en esta ecuación, puedo despejar y, ¿no? Y solo va a ser algebraico nada más. Entonces, ya puedo encontrar la función incógnita, que es la variable y, ¿no? En este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos a resumir todo esto en 4 simples pasos. Primer paso, siempre es llevar a la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales. Segundo paso, vamos a encontrar el factor integrante, ¿sí? Tercer paso, vamos a llevar a la forma diferencial a la que se reducen este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces recuerdan que las ecuaciones diferenciales se reducían a esta forma gracias a encontrar el factor integrante. Entonces ahí vamos a sustituir los valores del factor integrante y la función q. Y el cuarto pasito, tan solo integrar esta ecuación nada más, ¿no? Haciendo algunas operaciones algebraicas. Para que se entienda mejor, entonces vayamos a resolver un primer ejercicio para que se entienda cómo van a funcionar estos pasitos. ¿Está bien? Vayamos entonces. Comencemos con nuestro primer ejercicio. Vayamos a crear nuestro espacio de trabajo. Y empecemos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Dice la derivada de y respecto de x menos y sobre x, esto es igual a x. Vamos a resolver entonces con los pasos que habíamos dejado en el resumen. Paso número 1 es llevar a la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales que tenían esta forma. Esta ecuación diferencial es para la variable y, recuerda. Entonces, fíjense en mi ecuación diferencial, es muy parecida, ¿verdad? Tiene que fijarse que la derivada tiene que estar sola, no tiene que estar acompañada con nadie. ¿Qué más me tengo que fijar? En todo lo demás, aparte de la derivada, tan solo tiene que aparecer una única vez la variable y elevada al exponente 1. Entonces vamos bien, se está asemejando mucho a esta forma. ¿Qué más? En el segundo miembro tan solo tiene que haber funciones de x y también se cumple esa condición. Entonces, ¿qué puedo decir? Que mi ejercicio es una ecuación diferencial lineal. Que puedo notarla de esta manera, ¿verdad? De y respecto de x menos 1 sobre x por la variable y esto es igual a x, ¿verdad? Donde la función que está delante de y nosotros le llamamos p de x y la función del segundo miembro la llamamos q de x. Entonces ya había completado este paso. Paso número 2, encontrar el factor integrante. ¿Se acuerdan? El factor integrante era e elevado a la integral de la función p de x diferencial de x, pero la función p recuerden que es menos 1 sobre x. Listo, podemos retirar el signo negativo de la integral, me quedará de esta manera. ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora? Entonces vayamos a hacernos un recordatorio a este lado. ¿Sí? Recordando la integral de la diferencial de u sobre u, eso es simplemente el logaritmo del valor absoluto de u. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El factor integrante es igual a e elevado a la menos el logaritmo del valor absoluto de x en nuestro caso. ¿Y qué vamos a tener aquí? Hay otra propiedad de logaritmos. Entonces recuerden que cuando hay un número delante de un logaritmo, este número delante puede pasar como el exponente de la letra b. Esa propiedad voy a utilizar, pero recuerden que del logaritmo el número que está delante es menos 1. Entonces menos 1 pasará como exponente y será el logaritmo de x elevado a la menos 1. Muy bien. Existe otra propiedad de los logaritmos. Cuando un exponencial está elevado al logaritmo de cualquier número, eso es igual a simplemente el número. O para que se entienda mejor, estas dos se simplifican por así decir. Que me va a quedar aquí simplemente x a la menos 1. Finalmente entonces he obtenido el factor integrante que, haciendo propiedad de exponentes, cualquier número elevado a un exponente negativo, recuerden también eso,
es igual a 1 sobre x. Entonces ya habría obtenido el factor integrante. Vayamos al paso número 3, sustituir en la forma diferencial a la que se reducen este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces vayamos a sustituir en esta forma. El factor integrante ya habíamos encontrado, es 1 sobre x por y. El factor integrante sigue siendo 1 sobre x por la función q. La función q, recuerden, en el paso 1 habíamos identificado que había sido x por la diferencial de x. Entonces puedo hacer algunas operaciones, la puedo anotar como la diferencial de y sobre x, y en el segundo miembro, fíjense, puedo simplificar x con x y me quedará tan solo diferencial de x. Entonces ya habíamos completado el paso 3, vamos al paso número 4, que es tan solo integrar esta ecuación, ¿no? Entonces vayamos a integrar. La integral del diferencial de y sobre x es igual a la integral del diferencial de x, y no se olviden de la constante. ¿Qué va a pasar aquí? La integral de la diferencial se anulan, también en el segundo miembro, y ¿qué me va a quedar? Y sobre x, esto es igual a x más una constante. Y si quiero que la variable y esté solita, entonces este x que está dividiendo puede pasar a multiplicar al segundo miembro. Entonces me quedará de esta manera, x al cuadrado más c por x. Y así habríamos obtenido la solución de la ecuación diferencial de nuestro problema. Si tienes alguna duda, alguna consulta, por favor házmela saber en los comentarios. Y si te fue útil este video, por favor no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y compártelo con todos los que puedas. Sin más, eso es todo. Esto de Artis Enseña y nos vemos en la segunda parte de este tema. Muchas gracias, hasta luego.